Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y es nada más y nada menos que la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Específicamente vamos a explorar por qué copyright, según varios rumores y fuentes, Hande decidió superíndice 3 tomar distancia y al parecer, consideró superíndice 3 que la terquedad jugó superíndice 3 un papel importante en esta decisión superíndice 3N. Prepúrense porque vamos a desglosar todo, desde los rumores jugosos hasta el análisis profundo de lo que podría haber sucedido entre estas dos megaestrellas. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU y les gusta este tipo de contenido, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre estoy buscando temas que les interesen a ustedes. Así que sin preámbulos vamos al grano. Como saben, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N y de la vida real después copyright de su química explosiva en la serie Senu con diéresis al cap Love is in the air. Su amor traspasó superíndice 3 la pantalla y cautivó superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Pareció a un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright de un tiempo comenzaron a surgir rumores de que la relación superíndice 3N estaba pasando por momentos difíciles y finalmente, llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N, Kerem y Hande han terminado. La pregunta que todos nos hicimos fue, ¿Q copyright pasó superíndice 3? ¿Por Q copyright una pareja que parecua tan enamorada decidió superíndice 3 separarse? Bueno, AQU es donde entramos en terreno de especulación superíndice 3N y análisis, basándonos en información superíndice 3N que ha circulado en los medios y en comentarios de personas cercanas a la pareja. Uno de los factores que se mencionan con frecuencia es la terquedad de Kerem. Y antes de que empiecen a lincharme en los comentarios, do copyright me aclarar algo. No estoy AQU para juzgar a nadie ni para tomar partido por ninguno de los dos. Simplemente estoy tratando de entender, junto con ustedes, qué copyright pudo haber contribuido a la ruptura. No se trata de señalar culpables, sino de analizar la dinámica de una relación que, desde fuera, parecía perfecta pero que, como tantas otras, sucumbió a las complejidades de la vida y el amor. La terquedad en el contexto de una relación superíndice 3N, puede manifestarse de muchas maneras. Podría ser la dificultad para ceder en discusiones, la insistencia en tener siempre la razón superíndice 3N, la resistencia a comprometerse o a adaptarse a las necesidades del otro. En el caso de Kerem, algunos rumores apuntan a que tenía una personalidad muy fuerte y que le costaba aceptar las opiniones o sugerencias de Hande. Este rasgo, aunque no necesariamente negativo en sí mismo, puede convertirse en un obstáculo importante en una relación superíndice 3N de pareja. Esto, obviamente, puede generar conflictos y frustraciones en la pareja. Imaginen la situación superíndice 3N, Hande, una mujer independiente, exitosa y con sus propias ideas, se siente constantemente ignorada o minimizada por Kerem, quien insiste en hacer las cosas a su manera. Con el tiempo, esta dinámica puede erosionar la confianza y el respeto mutuo, que son pilares fundamentales de cualquier relación superíndice 3N. La sensación superíndice 3N de no ser escuchada, de no ser valorada, puede generar resentimiento y un distanciamiento emocional que a la larga, resulta irreparable. Además, la fama y la presión superíndice 3N mediática pueden exacerbar este tipo de problemas. Kerem y Hande eran constantemente el centro de atención superíndice 3N, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado por miles de personas. Esto sin duda, debió superíndice 3 generar una enorme presión superíndice 3N sobre su relación superíndice 3N y dificultar aún la comunicación superíndice 3N y la resolución superíndice 3N de conflictos. No es fácil mantener una relación superíndice 3N sana cuando se vive bajo el microscopio constante de los medios y los fans. Cada discusión superíndice 3N, cada gesto, cada cambio de actitud es interpretado y amplificado, lo que puede generar una ansiedad y un copyright adicionales que dificultan aún la convivencia. Otro factor que podría haber influido es la diferencia en sus personalidades y en sus proyectos de vida.
Ande, por ejemplo, siempre ha sido muy reservada con su vida personal y prefiere mantener un perfil bajo. Kerem, por otro lado, parece ser muy extrovertido y abierto a compartir detalles de su vida con el público. Estas diferencias, que al principio pueden resultar atractivas, con el tiempo pueden convertirse en fuente de friction superíndice 3N. La necesidad de privacidad versus la necesidad de compartir son dos polos que pueden generar tensiones si no se gestionan adecuadamente. También copyright N es importante recordar que ambos son superíndice 3 venes y estu, N en una etapa de sus vidas en la que estu, N definiendo sus carreras y sus prioridades. Es posible que en un momento dado, sus caminos hayan comenzado a divergir y que hayan decidido que lo mejor era separarse y seguir adelante por separado. La ambición superíndice 3N profesional, las metas personales, pueden chocar y generar la necesidad de tomar caminos separados para alcanzar el pleno potencial individual. Es un proceso natural que muchas parejas experimentan, especialmente en edades tempranas. Profundizando en la idea de la terquedad, es importante entender que este rasgo puede estar ligado a otras características de la personalidad, como la inseguridad, la necesidad de control o el miedo a la vulnerabilidad. Una persona terca puede sentir que ceder significa perder el control de la situación superíndice 3N, lo que puede generar ansiedad y resistencia. En el caso de Kerem podrá ser que su personalidad fuerte y su determinación superíndice 3N, que le han ayudado a triunfar en su carrera, se hayan convertido en un obstáculo en su relación superíndice 3N con Ande. La lunea entre la convicción superíndice 3N y la obstinación superíndice 3N es muy delgada, y a veces es difícil discernir cuando estamos siendo firmes en nuestras convicciones y cuando estamos siendo simplemente tercos e inflexibles. Además, es fundamental considerar el contexto cultural en el que se desarrolla la relación superíndice 3N. Las normas sociales, las expectativas familiares y las influencias externas pueden ejercer una presión superíndice 3N adicional sobre la pareja, especialmente cuando se trata de figuras públicas. En Turquía, como en muchas otras sociedades, existen ciertas expectativas en cuanto al rol del hombre y la mujer en una relación superíndice 3N, y estas expectativas pueden influir en la dinámica de la pareja y generar conflictos si no se abordan de manera abierta y honesta. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Solo Kerem y Ande saben realmente lo que sucedió superíndice 3 entre ellos. Pero lo que podemos afirmar es que la terquedad, la falta de comunicación superíndice 3N, la presión superíndice 3N medio ultica y las diferencias personales pueden ser factores que contribuyen a la ruptura de una relación superíndice 3N. Y en el caso de Kerem y Ande, la combinación superíndice 3N de estos factores, sumada a la complejidad de sus vidas como celebridades, pudo haber sido la tormenta perfecta que llevó superíndice 3 al final de su historia de amor. Ahora, quiero dejar claro que no estoy culpando únicamente a Kerem por la ruptura. Las relaciones son responsabilidad de dos personas, y es probable que Ande también copyright N haya tenido su parte de responsabilidad. Quizás ella también copyright N tenga dificultades para ceder o para expresar sus necesidades de manera clara y asertiva. La comunicación superíndice 3N es un proceso bidireccional, y ambos miembros de la pareja deben estar dispuestos a escuchar, a comprender y a comprometerse para que la relación superíndice 3N funcione. Si uno de los dos se cierra o se niega a comunicarse, la relación superíndice 3N es destinada al fracaso. Quizás Ande, al ser más reservada, no lograba comunicar sus sentimientos y necesidades de manera efectiva a Kerem. O tal vez la presión mediática y la constante atención pública la llevaron a retraerse aún más, dificultando la comunicación y la conexión emocional con su pareja. Es importante recordar que todos reaccionamos de manera diferente ante el estrés y la presión, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es aprender de estas situaciones y tratar de evitar repetir los mismos errores en el futuro. La comunicación superíndice 3N abierta y honesta, el respeto mutuo, la empatia y la disposición superíndice 3N a comprometerse son clave para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Aprender a escuchar activamente, a expresar nuestras necesidades de manera asertiva y a negociar soluciones que satisfagan a ambas partes, son habilidades fundamentales para mantener una relación superíndice 3N saludable y feliz. En fin, creo que la historia de Kerem y Ande nos deja una importante lección superíndice 3N sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de trabajar constantemente en ellas para que funcionen. No importa cuánto amemos a alguien, si no estamos dispuestos a ceder,
a escuchar y a adaptarnos, es muy probable que la relación superíndice 3n termine fracasando. El amor no es suficiente, se necesita esfuerzo, compromiso y una buena dosis de inteligencia emocional para construir una relación superíndice 3n que perdure en el tiempo. Además, la historia de Kerem y Ande nos invita a reflexionar sobre el impacto de la fama y la presión mediática en las relaciones personales. Ser una figura pública conlleva una serie de desafíos y exigencias que pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. La falta de privacidad, la constante atención de los medios y los fans, y la necesidad de mantener una imagen pública impecable, pueden generar un estrés y una ansiedad adicionales que dificultan la convivencia y la comunicación. Por último, es importante recordar que el final de una relación no es necesariamente un fracaso. A veces, separarse es la mejor decisión que se puede tomar, tanto para uno mismo como para la otra persona. Reconocer que una relación ya no funciona y tener el valor de ponerle fin, es un acto de madurez y responsabilidad. Lo importante es aprender de la experiencia, crecer como persona y seguir adelante con la vida. Y hablando de esto, me gustaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Q copyright creen que fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Kerem y Ande? ¿Creen que la terquedad puede ser un factor determinante en la ruptura de una relación superíndice 3n? ¿Creen que la presión mediática puede arruinar una relación, por más fuerte que sea? ¿Han experimentado situaciones similares en sus propias relaciones? Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Me interesa saber si se han sentido identificados con alguna de las situaciones que hemos analizado y cómo han gestionado esos desafíos en sus propias vidas. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos explorado la posible razón superíndice 3n por la cual Ande decidió superíndice 3 alejarse de Kerem, centrado en la percepción superíndice 3n de la terquedad y CU superíndice 3 molas dinámicas de una relación superíndice 3n bajo escrutinio público pueden influir en su desarrollo y eventual desenlace. Hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación superíndice 3n, el compromiso y el respeto mutuo en cualquier relación superíndice 3n. Además, hemos analizado el impacto de la fama y la presión mediática en la vida de las celebridades y cómo estos factores pueden afectar sus relaciones personales. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y como siempre, los invito a dejar sus comentarios sobre el vídeo, sus pensamientos sobre el tema y cualquier otra cosa que quieran compartir conmigo. Me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones y experiencias son muy valiosas para mí y enriquecen el debate que generamos en este canal. Y antes de despedirme, los invito a que le den un buen me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Cuídense mucho. Y recuerden, la vida es un viaje lleno de altibajos, y lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con una sonrisa. Hasta la próxima.